¿Cómo están, mis estimados? Acá nuevamente vamos a continuar con lo que corresponde a estos temas de lo que es Crea y Emprende. Estamos en la sesión número 7. Ya nosotros hemos tocado varios temas anteriores en la cual corresponde a lo que es este proyecto de lo que es Crea y Emprende. Nosotros debemos siempre fijarnos de que desde el inicio hasta el final tenemos que seguir la secuencia de lo que corresponde a este proyecto. Si no seguimos la secuencia, ya sabemos que nuestro proyecto tal vez no puede ser viable. Entonces nosotros tendremos que ceñirnos a los criterios que corresponden. Vamos a hacer un recuento de lo que corresponde desde que iniciamos hasta la fecha, cómo hemos estado avanzando y de qué manera. Primero hemos iniciado con lo que es la economía circular. Ya nosotros sabemos que cuando hablamos de economía circular es que nosotros vamos a reutilizar insumos, vamos a escoger insumos que sean biodegradables, que estén en armonía con nuestro medio ambiente, ¿no? Todos los insumos que corresponden, nosotros tenemos que adecuarnos a eso. Luego también hemos tocado lo que es la sesión, la economía naranja, que corresponde a lo que es nuestra creatividad, lo que corresponde a lo que es nuestro diseño, nuestra innovación, en la cual nosotros vamos a poder crear y poder ofrecer lo mejor a nuestro usuario. Vamos a nosotros a crear productos y vamos a insertar el mercado porque es un producto novedoso, un producto nuevo, un producto que va a sorprender a nuestro cliente y más que eso, va a solucionar sus necesidades, va a solucionar sus problemas. Entonces, en la economía naranja, nosotros nos corresponde lo que es la creatividad, corresponde a lo que es la intelectualidad de crear nuestro producto para brindar al mercado, para brindar a nuestro negocio, ¿no? Luego de ahí, hemos tocado lo que es la situación. ¿Qué cosa es la situación? La situación es conocer el lugar, conocer la problemática, conocer las necesidades de nuestro usuario para poder instaurar nuestro negocio, para poder instaurar nuestro proyecto de emprendimiento. Saber qué necesidad hay en tal sitio, saber qué necesidad tiene un grupo de personas para uno poder resolverlo. Ya hemos dicho que uno como emprendedor, uno está en la capacidad de poder innovar, de poder solucionar problemas, porque eso somos nosotros, somos innovadores, somos creadores, somos emprendedores. Entonces nosotros tenemos que siempre solucionar problemas. Una vez que ya hemos identificado lo que es la situación, pasamos a lo que es el reto. En el reto nosotros vamos a afrontar esa situación y vamos a decir, ¿o no? ¿Cómo podría resolver esos problemas de este grupo de personas? Entonces ahí estoy afrontando. Luego viene lo que es el desafío. En el desafío ya específicamente vas a decir qué vas a hacer, qué uno va a hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguirnos eso. Luego de ahí viene lo que es la metodología de Design Thinking, las generalidades, ¿no? Hemos explicado la metodología de Design Thinking, el pensamiento y diseño. Hemos dicho de que nosotros tenemos que seguirnos a las 5 fases de esta metodología para que nuestro proyecto de emprendimiento pueda ser viable, ¿ya? Y tenemos que seguir la secuencia de esta metodología, ¿no? Ya sabemos nosotros que la metodología de Design Thinking es pensamiento y diseño, es la creación, es resolver necesidades a nuestro usuario y también ahí están las fases, ¿no? Por ejemplo, la fase de empatizar, la fase de definir, la fase de idear, la fase de prototipar, la fase de evaluar, ¿no? Entonces, todo esto corresponde a qué? Que al final vamos a sacar un prototipo. Vamos a sacar un prototipo que sea validado por nuestro usuario. O sea, que nuestro usuario va a querer que uno haga el prototipo de acuerdo a su necesidad de ellos, ¿no? De acuerdo a resolver sus problemas, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos siguiendo a esta metodología. Luego viene lo que es la fase empatizar. Decimos que en la fase de empatizar nosotros nos estamos poniendo en el lugar del usuario y vamos a conocer sus necesidades, vamos a conocer sus problemas y para conocer sus problemas, sus necesidades, tenemos que ir al campo, tenemos que ir a entrevistar a nuestros usuarios, ¿no? Y para eso nosotros ya hemos hecho lo que es el cuestionario. ¿Y de dónde saca el cuestionario? ¿De dónde se saca? Se saca de lo que es el desafío. En el desafío ya nosotros hemos especificado qué cosas vamos a hacer. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer nuestro cuestionario. Una vez que hacemos nuestro cuestionario, ya está listo las preguntas para entrevistar. Pero primero también tenemos que tener la agenda. La agenda, a quiénes vamos a entrevistar, qué personas vamos a entrevistar, a qué hora, a qué fecha, en qué lugar. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo, ¿no? Y a la vez también tenemos que nosotros
adecuarnos de lo que son herramientas, ¿no? Por ejemplo, puede ser una grabadora, puede ser una cámara fotográfica, puede ser una tarjeta de apuntes. Entonces, tenemos que seguirnos de todo eso para poder hacer que nuestra entrevista sea un éxito y podamos tener insumos, ¿no? Una vez que nos entrevistamos ya, hemos utilizado lo que son las técnicas, ¿no? La guía de entrevista, todo eso. Entonces, todo eso corresponde a lo que es esta fase que vamos a continuar porque estamos todavía en la fase empatizar. Ahora viene con lo que es la fase de definir. En la fase de definir que estamos ahora ya en la sesión número 7, vamos a continuar con eso. Ojo que estamos inmersos a lo que corresponde a el concurso nacional Crea y Emprende. Profesor, pero ¿cómo? No entiendo, ¿este tema va en el proyecto? Claro, todo este tema va en lo que es el proyecto de emprendimiento en lo cual nosotros lo estamos desmenuzando paso por paso para que se pueda entender y se pueda concursar. Estamos en lo que corresponde a esta fase de definir. ¿Qué cosa es la fase de definir? Vamos a verlo ahorita, ¿no? Estamos en la sesión número 7. Entonces, decimos que la fase de definir es sintetizar toda la información que hemos obtenido en la entrevista, que hemos hecho al usuario en la fase anterior. O sea, nosotros ya, como ya hemos entrevistado, hemos utilizado las técnicas, hemos hecho la guía de entrevista, todo eso ya tenemos insumos. ¿Y cuáles son los insumos? Son las respuestas que nos ha dado el usuario. Esas respuestas se convierten en insumos, inmediatamente lo llevamos a esta fase que es la fase de definir. ¿Y por qué hablamos de definir? ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos los insumos que son la respuesta, ¿qué cosa hay en la respuesta? En la respuesta hay bastantes insights, bastantes revelaciones. ¿Qué cosas no ha revelado el usuario? ¿Qué cosas no ha dicho? De repente ahí hay necesidades, hay problemas, hay insatisfacciones. Entonces todo eso nosotros vamos a poder verlo ahí y ahí vamos a definir cuál de ellos vamos a solucionar. Por eso, pero ¿por qué usted dice cuál de ellos? ¿No se soluciona todo? Claro, se va a solucionar todo, pero ojo, agarramos el problema que tiene mayor dimensión. Ya los problemas menores por sí solos se va a solucionar cuando nosotros ya hemos solucionado el problema de que tiene mayor dimensión, ¿no? Entonces, acá dice, en esta fase tenemos claro cuál es el problema principal que aqueja a nuestro usuario. O sea, nosotros acá vamos a ver cuál es el problema principal que aqueja, ojo, ¿no? De repente hay problemas mayores y problemas menores. Desarrollamos o solucionamos el problema mayor, cosa que el problema menor por sí solo se cae cuando solucionamos el problema mayor, ¿no? Entonces, ya decimos que la fase de definir es sintetizar la información que hemos obtenido, o definir. Acá vamos a definir qué problemas vamos a solucionar. ¿Y qué se hace en la fase de definir? Vamos a analizar la información recopilada, vamos a identificar los patrones en SAI, vamos a definir el problema, ¿no? Cuando hablamos de analizar la información recopilada, ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a poner ahí todos los problemas y vamos a ver ahí qué problema nos ha dicho el usuario, ¿no? ¿Qué problema? Entonces de repente hay un problema ahí de insatisfacción, de repente hay un problema de necesidad, entonces ahí nosotros vamos a verlo, ¿no? Y cuando hablamos de insight, ahí vamos a identificar qué nos ha revelado el usuario, qué cosa nos ha dicho en la entrevista, ¿no? Y vamos a definir el problema ahí, este enunciado debe ser claro y conciso. O sea, cuando vamos a redefinir el problema, ahí vamos a ver qué problema vamos a solucionar, ¿no? Vamos a solucionar. ¿Y por qué es tan importante esta fase? ¿Por qué? Porque permite enfocar insumos en una definición correcta. Se identifican los problemas real y no basado en suposición. Nosotros acá vamos a identificar los problemas real. Profesor, ¿pero por qué real? Porque nosotros hemos ido al campo y hemos preguntado al usuario qué cosa necesita. O hemos preguntado al usuario cuáles son sus preocupaciones. Entonces, ese es un problema real. No son suposiciones, porque estamos en campo y hemos entrevistado directamente. Entonces, te tiene que ser así. Luego también se facilita la generación de ideas creativas en la siguiente fase. Claro, cuando nosotros vamos a definir este problema, ya estamos nosotros facilitando la creación de soluciones en la siguiente fase, que luego lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué técnica vamos a aplicar en esta fase de definir? Vamos a aplicar lo que es la técnica saturar, vamos a aplicar lo que es el mapa de empatía, vamos a aplicar lo que es la técnica del POV y vamos a aplicar la técnica cómo podríamos nosotros. ¿Qué cosa es la técnica saturar? Ya el nombre lo dice. Vamos a saturar todo, de repente toda la mesa, la pared, un papelote, vamos a saturar, vamos a poner todas las respuestas que nos ha dado el usuario cuando hemos entrevistado. Todas las respuestas, ¿no?
Y ahí vamos a ver y vamos a seleccionar, ¿no? Vamos a seleccionar cuáles son las preocupaciones, cuáles son de repente las necesidades, cuáles son las insatisfacciones. Entonces ahí estamos saturando todo, estamos llenando toda la mesa de puras entrevistas, de puras respuestas que nos ha dado el usuario, ¿no? Luego, el mapa de empatía, ahí vamos a ver para qué, para comprender mejor a nuestro usuario, ¿no? Ahí nosotros vamos a ver, como le decía, su comportamiento, sus necesidades, sus emociones, ahí vamos a seleccionar, ¿no? Luego viene lo que es la técnica del POV. En el POV nosotros ya acá, ya vamos a definir qué problema vamos a solucionar. Acá vamos a definir ya, de todos los problemas que hemos visto, vamos a definir un problema y ese problema nos vamos a centrar en eso en la siguiente fase para poder solucionarlo. Pero en esta técnica POV es eso, ¿no? Que nosotros vamos acá ya a definir ya un problema. Ya. Luego, en la técnica, ¿cómo podríamos nosotros, cuando ya está definido el problema, nosotros acá vamos a redactar ese problema para pasarlo ya a la siguiente fase, ¿no? ¿Y cuál es la siguiente fase? Ya lo conocemos todos, ¿no? La fase ideal, ¿no? Acá vemos un ejemplo de la ficha técnica Saturana. Acá está la ficha de lo que es la técnica Saturana. Acá tenemos la plantilla de lo que es el mapa de empatía. Y también acá tenemos la plantilla de la técnica del POV, ¿no? Aquí, como les decía, acá ya se va a definir lo que es el problema y acá abajo vamos a redactar el problema definido para ya pasarlo a la siguiente fase. Vamos a poner un ejemplo de lo que es la técnica Saturana. Acá, por ejemplo, acá una entrevista a Rosita Aimé y acá están todas sus respuestas que estamos saturando ya en un papelote, ¿no? Vamos a hacer que sea un papelote. Estamos acá saturando de toda la información que nos ha dado la entrevistada, ¿no? Luego acá los vamos a pasar a lo que es el mapa de empatía. Acá ya lo estamos clasificando, ¿no? Que escucha, que piensa, que ve, que hace. Entonces aquí lo estamos clasificando y también aquí lo estamos viendo, ¿no? Para poder identificar los problemas. Y acá abajo dice cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades. Entonces aquí ya se está especificando qué problemas ya vamos a solucionar, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cuáles son sus dolores? Usa bolsa sintética y se rompe y gasta dinero. Las cartucheras se rompen y se pierden los lápices. Hay malestar en los bolsillos, se rompen por las monedas. Entonces acá hay dolores, ¿no? Acá hay problemas. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué necesita? Envases durables, lavables, que no se rompan. Sus cartucheros, monederos biodegradables, que sea resistente y no estar gastando dinero cada rato. Entonces acá ya se está identificando cuál es el problema. Se está ya casi definiendo. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de la técnica POV. Acá ya se está definiendo. Dice, usuario, Rosita Aimé, ¿qué necesita? Insumos biodegradables para poder llevar sus productos y demás en serie. ¿Por qué? Porque considera que al usar bolsas cartucheras sintéticas gasta dinero ya que se rompe cada rato y contamina el medio ambiente. Entonces acá ya hemos definido lo que es el problema. Hemos definido ya. Y acá abajo la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Acá estamos redactando, ya lo estamos haciendo acto para que se pase a la siguiente fase. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los habitantes de la urbanización Ganímedes alrededores puedan usar envases, bolsos y demás utilidades biodegradables y contrarrestar sus pérdidas económicas y contribuir a la reducción de la contaminación ambiental? Entonces acá ya hemos redactado con la técnica cómo podríamos nosotros para pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces aquí todo esto es secuencialmente. Muy bien, como actividad vamos a diseñar lo que es en Canva, en Word, PowerPoint y realizamos la técnica saturar de tu entrevista. En la número 2 diseñamos en Canva, Word, PowerPoint, realizamos el mapa de empatía. En la número 3 diseñamos la técnica POV y la número 4 utilizamos la técnica cómo podríamos nosotros. Muy bien, mis estimados. Muchísimas gracias. Bendiciones y nos vemos en una próxima actividad. Hasta luego. Gracias.